Tengo un secreto. No es un secreto pequeño, de esos que se susurran al oído en una cena. Es un secreto que define mi vida y, sin saberlo, la de mi hijo. Mi nómina mensual, la que entra puntualmente en una cuenta bancaria que Javier ni siquiera sabe que existe, es de $40,000. $40,000 cada mes. Soy Elena. Tengo 55 años. Para el mundo financiero, soy la directora ejecutiva de 3 consultoras tecnológicas de rápido crecimiento. Una de esas mujeres que sale en listas de líderes a seguir y que da conferencias sobre innovación. Pero para mi hijo, Javier, soy solo mamá. Una madre soltera, viuda en la práctica, aunque mi exmarido siga vivo en algún lugar de este mundo. Soy una mujer que vive de forma sencilla, casi frugal, en la misma casa que compramos hace 30 años. Me divorcié cuando Javi apenas tenía 6 años. Recuerdo la sensación del metal frío de las llaves de la casa en mi mano la noche que se fue. Javier no lloró. Solo me miró con sus ojos enormes y preguntó si papá volvería para leerle el cuento de buenas noches. No volvió. Esos primeros años fueron una lucha constante. Trabajé como camarera por las noches, con ese olor a café rancio y fritura pegado al pelo, y como administrativa durante el día. Mis manos estaban siempre ásperas por la lejía. Crié a Javier con una regla fundamental: el valor no está en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de construir. Le enseñé a ser humilde, a respetar el trabajo duro, a no dar nada por sentado. Cuando fundé mi primera empresa, fue por pura necesidad de supervivencia. Cuando vendí la primera participación mayoritaria, el cheque tenía tantos ceros que tuve que sentarme en el suelo de mi oficina para no marearme. Pero miré a mi alrededor, a nuestra pequeña casa de 2 habitaciones, con la pintura exterior un poco descascarada por el sol. Miré mi Toyota de hace 10 años, que seguía funcionando perfectamente, y decidí que nada material cambiaría. Mi riqueza era mi seguridad, mi escudo, pero no mi identidad. Javier creció pensando que yo tenía suficientes ahorros, una pequeña pensión guardada, lo justo para no ser una carga en mi vejez. Es un buen chico, de verdad. Tiene un corazón de oro, pero hay una ingenuidad en él, una debilidad por el brillo de las cosas materiales que nunca logré pulir del todo. Y, aunque me duele admitirlo en lo más profundo de mi ser, siempre ha sentido un poco de una vergüenza. Recuerdo una vez, cuando estaba en la secundaria, trajo a casa a un amigo de una familia adinerada. Yo estaba horneando galletas en mi cocina, que es pequeña y tiene los azulejos anticuados de los años 80. El chico miró alrededor, con esa suficiencia de la gente que nunca ha tenido que fregar un plato, y dijo: «Vaya, esto es muy acogedor». Javier se puso rojo como un tomate. Esa noche, en la cena, apenas me miró. Me preguntó en voz baja por qué no podíamos tener una casa normal, como la de sus amigos. Y entonces, hace 6 meses, apareció Sofía. Es una chica guapa, no puedo negarlo, pero viene con equipaje. Un equipaje caro. Sus padres, Ricardo y Leonor, son la definición exacta de esas personas que comprueban la etiqueta de tu chaqueta antes de decidir si vales su tiempo. Son ruidosos con su dinero. Presumen de sus viajes, de sus coches, de sus contactos. Javier, mi ingenuo Javier, estaba deslumbrado. El teléfono sonó un martes por la tarde. Estaba en mi despacho en casa, revisando unos informes trimestrales. La foto de Javi iluminó la pantalla. «Mamá, mamá, no te lo vas a creer». Su voz era pura luz solar. Dejé los papeles a un lado. «¿Qué pasa, cariño? Suenas como si te hubiera tocado la lotería». «Mejor, mucho mejor. Sofía me ha dicho que sí. Estamos comprometidos». Mi corazón dio un vuelco.
una mezcla de alegría pura y una punzada de inquietud. Javi, la fura cariño, qué maravilla, estoy tan feliz por ti. Y quieren celebrarlo. Sus padres quieren conocernos formalmente. Nos han invitado a cenar, este viernes, en la cúpula. El nombre del restaurante cayó en la conversación como un cubo de hielo en un vaso de agua tibia. La cúpula, el lugar más caro de la ciudad. El tipo de restaurante con manteles de lino almidonado y camareros que te miran por encima del hombro. Un solo plato allí cuesta lo que Javier cree que yo gano en toda una semana. La euforia en su voz se apagó de golpe, reemplazada por una tensión fina, como un alambre. Pude oír su respiración al otro lado. El silencio se alargó un segundo más de lo normal. Mamá, ¿estás ahí? Sí, cariño, estoy aquí. Es maravilloso. La cúpula. Vaya. Sí. Bueno. Ellos insistieron. Se apresuró a decir. Es muy elegante. Mamá. El código de vestimenta es, ya sabes, formal. Muy formal. Ahí estaba. Lo sabía. No estaba preocupado por si yo estaba feliz. Estaba preocupado por si yo sabría cómo comportarme. Temía que yo apareciera con mis vaqueros de jardinería y mi suéter de lana. Entiendo. Javi, no te preocupes. Estaré lista. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared. La alegría por mi hijo luchaba contra el sabor amargo que sentía en la boca. Y entonces, la idea se instaló en mi cerebro. No fue un pensamiento malicioso. Fue una necesidad, una prueba. Durante años, había protegido a Javier de la verdad de mi éxito, queriendo que forjara su propio camino. Pero ahora iba a entrar en una familia que juzgaba el valor de una persona por el saldo de su cuenta bancaria. ¿Qué harían si la madre de su futuro yerno fuera exactamente lo que ellos más desprecian? ¿Y qué haría mi hijo? Si voy a entregar a mi único hijo a esta familia, necesito saber quiénes son realmente. Y lo que es más importante, necesito saber si Javier sigue siendo el hombre que yo crié. Muy bien. Si esperaban conocer a una madre pobretona e ingenua, eso es exactamente lo que les daría. El viernes llegó demasiado rápido. Pasé de largo mi armario principal, ese que está lleno de trajes de seda, vestidos de diseñador y zapatos italianos que cuestan más que un alquiler. Fui al armario del pasillo, el que huele a naftalina y guarda las cosas que no he tenido corazón para tirar. Y allí estaba, mi uniforme de derrota. Un vestido de poliéster con un estampado floral anticuado, en tonos marrones y naranjas. No me lo ponía desde hacía quizás 15 años. El color estaba apagado por los lavados. Lo saqué. El hombro derecho tenía un pequeño descosido, casi deshilachado. Perfecto. Rebusqué en una caja vieja y encontré un bolso de imitación de cuero negro. Uno que compré en un mercadillo hace una eternidad. La cremallera se atascaba y el asa estaba visiblemente agrietada. No me puse ni una gota de maquillaje. Me lavé la cara y me recogí el pelo en un moño funcional, sin esmero. Dejé que las líneas de expresión alrededor de mis ojos contaran la historia de una vida de supuesto trabajo manual. Me froté las manos con fuerza, sin crema, para que parecieran las manos de una mujer que limpia suelos, no de una que firma cheques de 6 cifras. Me miré en el espejo del pasillo. Parecía cansada. Parecía invisible. A las 7:30 en punto. Las luces de su coche barrieron la entrada de la casa. Respiré hondo, agarrando el bolso barato. Salí al porche. Javier se bajó del coche. Llevaba un traje nuevo, claramente caro, y se estaba alisando la corbata. Cuando levantó la vista y me vio, se detuvo. Se detuvo en seco, a medio camino entre el coche y la puerta. Vi su mirada. No fue de sorpresa, fue de puro y absoluto horror.
Vi cómo sus ojos recorrían mi vestido estampado, mi bolso agrietado, mi cara limpia y cansada. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Mamá. Fue un quejido, un sonido ahogado. ¿Qué pasa? Javi. Llego tarde. El tráfico estaba. Mamá. Repitió, y dio un paso vacilante hacia mí. Su cara estaba pálida. Por favor, dime que es una broma. No. No tienes nada más. El vestido azul que te regalé por Navidad. Intentó sonreír, pero fue una mueca de pánico. Sus orejas estaban rojas, rojas de pura y absoluta vergüenza. No me miraba como a su madre. Me miraba como si yo fuera un problema. Un problema que había que solucionar, y rápido, antes de que alguien importante lo viera. Me quedé mirándolo. El pánico en su rostro era tan evidente que casi era tangible, como una niebla fría entre nosotros. Sus ojos suplicaban. El vestido azul, repitió, tragando saliva. Mamá, por favor, tienen. Son gente muy importante. Importante. Esa palabra. Es lo único limpio que tenía. Javi, mentí suavemente. He tenido una semana muy dura en el trabajo. Su rostro se contrajo. La decepción luchaba contra la urgencia. Miró su reloj, un modelo caro que Sofía le había regalado. No. No tenemos tiempo. Da igual. Vamos. Solo. Por favor. Deja que yo hable. Ni siquiera me abrió la puerta del coche. El viaje al restaurante fue un silencio denso y pesado. Javier conducía su coche nuevo. El interior olía a cuero, y a ese ambientador caro. Yo, sentada en el asiento del copiloto, podía sentir la tensión que emanaba de él. Sus nudillos estaban blancos sobre el volante. Mantenía la vista fija al frente, como si temiera que, si me miraba, su vergüenza se haría realidad. La cúpula no era un restaurante. Era una declaración. Estaba en la última planta del edificio más alto de la ciudad. Un aparcacoches uniformado, que parecía sacado de una película antigua. Nos recibió. Javier le entregó las llaves con un gesto demasiado rápido. Entramos. El vestíbulo era todo mármol negro y lámparas de araña que parecían estrellas capturadas. Una anfitriona, alta y delgada como un galgo. Nos miró. Su mirada se deslizó sobre mí, de la cabeza a los pies, y sus labios se apretaron en una línea casi invisible. Reservación, a nombre de Ricardo Castillo, dijo Javier, con la voz un poco más alta de lo normal. ¿Por aquí? Por favor. Nos guiaron a través del salón principal. El murmullo de las conversaciones era bajo, roto solo por el tintineo de la plata contra la porcelana. En la mejor mesa, junto al ventanal que ofrecía una vista panorámica de toda la ciudad iluminada, estaban ellos. Ricardo y Leonor. Eran exactamente como los había imaginado. Él llevaba un traje a medida que gritaba hecho a mano. Un reloj de oro grueso asomaba bajo el puño de su camisa. Leonor era una visión de seda color esmeralda. Sus joyas eran sustanciales. Un collar de diamantes que no era discreto en absoluto y anillos en 4 de sus dedos. Se pusieron de pie. O más bien, él se irguió un poco y ella inclinó la cabeza. Mamá, dijo Javier, y sentí como su mano me daba un leve empujón en la espalda para que me acercara. Estos son Ricardo y Leonor Castillo. Ricardo. Leonor. Esta es mi madre, Elena. Leonor me ofreció una sonrisa, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una maniobra social, un estiramiento de músculos faciales. Me miró de arriba a abajo, deteniéndose una fracción de segundo en el hombro deshilachado de mi vestido. Encantada de conocerla. Elena, dijo. Su voz era melosa, pero fría. No extendió la mano. Simplemente la mantuvo apoyada sobre su bolso de diseñador, que descansaba en la silla vacía. Ricardo fue más directo.
Asintió. Un movimiento seco, corto, de la cabeza. Señora. Ni siquiera me miró a los ojos. Su mirada se fijó en un punto por encima de mi hombro izquierdo, como si yo fuera un borrón en su visión periférica. El camarero retiró la silla para mí, y yo me senté, colocando mi bolso agrietado en el regazo. El silencio se instaló en la mesa. Javier se aclaró la garganta. Vaya vistas. ¿Verdad?, dijo mi hijo, mirando desesperadamente por la ventana. Estamos acostumbrados, respondió Ricardo, tomando un sorbo de lo que parecía ser un whisky muy caro. Tenemos un apartamento en la planta 45, unas manzanas más allá. Durante los siguientes 20 minutos, fui invisible. No es una exageración. Literalmente, no existía. Ricardo. Leonor y Javier hablaron. O más bien, ellos hablaban, y Javier asentía. Hablaron de los planes de la boda, del salón de baile en el club de campo, de la lista de invitados, que aparentemente incluía a un senador. Y para la luna de miel, dijo Leonor, agitando la mano enjollada. Estábamos pensando en la Toscana. Tenemos una villa allí. Javi. Os la prestaremos durante 3 semanas. Es lo mínimo. Eso suena increíble. Leonor. Gracias. ¿Y los regalos? Continuó Ricardo. Hay que asegurarse de que el registro sea de calidad. No queremos que la gente traiga. Bueno. Ya sabes. Basura. Intenté entrar en la conversación. Cuando trajeron el primer plato, algo con espuma y hojas diminutas, aproveché una pausa. Javier siempre fue un niño muy... Empecé a decir, con una sonrisa amable. Recuerdo una vez que construyó un Fortis. Disculpe, me interrumpió Leonor. No levantó la voz. No fue grosera. Fue quirúrgica. Simplemente habló por encima de mí, como si yo fuera un ruido de fondo. Decía usted algo, Elena. Me miró directamente. Sus ojos eran fríos y evaluadores. Oh, yo solo, tartamudeé, sintiendo el calor subir por mi cuello. Javier nos mencionó que usted se dedica a la gestión o algo así, preguntó. Había un énfasis burlón en la palabra gestión, como si estuviera usando pinzas para sostenerla. Este era el momento. Respiré hondo. Mantuve mi voz suave, un poco temblorosa, como si estuviera intimidada por el entorno. Yo trabajaba como limpiadora para una empresa de oficinas, señora. Pero, bueno, la verdad es que me despidieron la semana pasada. El silencio que cayó sobre la mesa fue ensordecedor. Javier dejó caer su tenedor contra el plato, produciendo un sonido agudo. Se quedó paralizado. Sofía, que había estado callada hasta ahora, me miró con los ojos muy abiertos. Su cara pálida. Parecía genuinamente incómoda. Ricardo se aclaró la garganta ruidosamente y miró por la ventana. Leonor fue la primera en reaccionar. Levantó una ceja y luego soltó una risita. Una risa corta, aguda, despectiva, que cortó el aire. Oh, cielos. De verdad. Se tapó la boca con una servilleta de lino, pero sus ojos brillaban con malicia. Bueno. ¿Qué? Desafortunado. Supongo que tendrá que ponerse a buscar algo pronto. Javier. Cariño. Se volvió hacia mi hijo, ignorándome de nuevo. Ya sabes que esta boda va a ser muy cara. No podemos escatimar. Ricardo asintió, retomando el hilo. Leonor tiene razón. Hay que mantener un estándar. Tenemos que asegurarnos de que Sofía, dijo, poniendo una mano sobre la de su hija, tenga el nivel de vida al que está acostumbrada. Me trataron como a una silla vacía durante el resto del plato principal. Hablaban de barcos, hablaban de acciones, hablaban de sus próximas vacaciones en Dubái. Y yo me senté allí,
comiendo despacio mi lubina de $60, que de repente sabía a ceniza. Entonces, ocurrió. Alargué la mano para tomar mi vaso de agua. Tal vez fue el nerviosismo. O tal vez fue el guión que mi subconsciente estaba escribiendo. Mi mano tembló ligeramente y golpeé mi tenedor de pescado. Cayó al suelo. Hizo un ruido metálico, sorprendentemente fuerte, sobre el suelo de mármol. Leonor se sobresaltó. Miró el tenedor en el suelo como si fuera una rata muerta. Su labio superior se curvó con absoluto asco. No dijo nada. Simplemente levantó la mano, con 2 dedos en el aire, y chasqueó los dedos. Un camarero corrió hacia la mesa. «Se le ha caído algo a la señora», dijo Leonor, sin mirarme. Señaló el tenedor con la barbilla. «Tráigale uno limpio. Y asegúrese de limpiar esa zona». El camarero, con una profesionalidad impecable, recogió el tenedor con unas pinzas y se alejó. Miré a mi hijo. Javier estaba completamente inmóvil. Su cara era de un rojo intenso, desde la línea del cabello hasta el cuello de su camisa nueva. Tenía la mirada clavada en su plato, como si estuviera tratando de hacer un agujero en la porcelana con los ojos. No dijo ni una palabra. No me miró. No dijo: «Mamá, no pasa nada». No le dijo a Leonor: «No seas grosera». Simplemente se quedó allí, encogiéndose, mientras su madre era tratada como una sirvienta incompetente. El dolor que sentí en ese momento fue agudo. No era ira contra esa mujer ostentosa, era una grieta, una fisura profunda en mi pecho, causada por el silencio de mi hijo. El camarero regresó con el menú de postres. Eran libros encuadernados en cuero. Ricardo y Sofía pidieron algo con chocolate y oro comestible. Javier murmuró que no quería nada. Leonor le sonrió al camarero, y luego me miró a mí. Habló lo suficientemente alto para que toda la mesa, y quizás la mesa de al lado, la oyera claramente. «Oh, no creo que la señora Elena necesite uno, ¿verdad?» Su sonrisa era puro veneno dulce. Con su situación laboral, quizás debería ahorrar el dinero. La sonrisa de Leonor se quedó suspendida en el aire, brillante y afilada. El comentario sobre ahorrar dinero flotó sobre la mesa, tan pesado y frío como el mármol del suelo. El camarero, ajeno a todo, esperó una respuesta con el menú de postres en la mano. «No. Gracias», dije en voz baja. «Creo que la señora tiene razón. Es mejor guardar». Mantuve la mirada baja, fija en mis manos sobre el regazo. Podía sentir la vibración de la pierna de Javier bajo la mesa. Un tamborileo nervioso e incesante. Observé a mi hijo por el rabillo del ojo. No estaba enfadado. Estaba desinflado. Se había encogido en su silla, con los hombros hundidos. Su rostro, normalmente tan lleno de vida, estaba pálido y tenso. Su mirada se clavaba en el plato vacío, como si temiera hacer contacto visual con cualquiera de nosotros, especialmente conmigo. Era la imagen exacta de la vergüenza. Mi corazón no se rompió. Se sintió pesado, como una piedra hundiéndose lentamente en agua fría. Había criado a un hombre para que tuviera columna vertebral, y allí estaba, desplomado, permitiendo que su madre fuera objeto de burla para impresionar a gente que medía el valor en saldos bancarios. El camarero principal regresó. Se movía con esa eficiencia silenciosa y profesional. Llevaba una pequeña carpeta de cuero negro. La colocó suavemente en el centro de la mesa. Antes de que el camarero pudiera siquiera retirar la mano, la de Ricardo se disparó. La cubrió con una palma ancha. Un gesto de posesión territorial. «Yo me encargo», dijo, con la voz resonando con una generosidad condescendiente. No me miró a mí. Miró a Javier. Fue una mirada que lo decía todo. «No te preocupes, chico.
Yo pagaré por la carga que trajiste. Así es como lo hacemos los hombres de verdad. Y Javier, mi hijo, asintió. Un leve, casi imperceptible movimiento de cabeza. Un gesto de gratitud. Gratitud por ser rescatado de la humillación de tener una madre que, supuestamente, no podía pagar ni un postre. Ese asentimiento fue la señal. El experimento había terminado. Fue entonces cuando la calma que había estado fingiendo se volvió real. Una quietud gélida se asentó en mí. Levanté la mano. No. Por favor, Ricardo. No se moleste, dije. Mi voz no era fuerte, pero cortó el murmullo de la mesa. Los cuatro se giraron hacia mí. Javier levantó la vista de golpe, con los ojos abiertos de par en par. Una nueva oleada de pánico en ellos. Ricardo soltó una risita. Disculpe. Elena, por favor, no sea ridícula. Déjeme. Insisto, dije, mirándolo fijamente. Ustedes son los anfitriones de mi hijo. Es lo mínimo que puedo hacer. Yo invito. Leonor soltó un bufido, un sonido agudo de incredulidad. Señora, ¿sabe usted cuánto cuesta este lugar? Ignoré su pregunta. Lentamente. Me incliné y cogí mi bolso del suelo. El bolso de imitación de cuero, con el asa agrietada. Podía sentir sus ojos sobre mí. Vi la diversión burlona en la cara de Ricardo. La irritación de Leonor y la absoluta mortificación de Javier. Cerró los ojos por un segundo, como si no pudiera soportar ver lo que venía a continuación. Probablemente esperaba que sacara un fajo de billetes arrugados o una tarjeta de débito que sería rechazada. Metí la mano en el bolso. Saqué mi cartera. La vieja. La que compré en un mercadillo hace 10 años, con el cuero desgastado en las esquinas. La abrí, y de un compartimento interior deslicé la tarjeta. No era de plástico. Era de metal pesado, anodizado en un negro mate que parecía absorber la luz de la vela sobre la mesa. La deslicé sobre la madera pulida. No hizo un clic. Hizo un clac. Un sonido sordo, pesado, definitivo. La tarjeta Centurión de American Express. La mítica tarjeta negra. Sin límite. Solo por invitación. El trozo de metal en esa mesa valía más que el coche que conducía Ricardo. El camarero principal, que se había quedado discretamente a un lado, vio la tarjeta. Sus ojos se abrieron de golpe. Por favor, le dije al camarero, con voz tranquila. Cargué la cuenta completa a esta tarjeta. Y añada una propina generosa para todo el personal de esta noche. Ricardo frunció el ceño. Se inclinó hacia adelante. Su arrogancia luchaba contra su curiosidad. ¿Qué? ¿Qué es esto? Una especie de tarjeta de regalo. Agarró la tarjeta antes que el camarero. La levantó, sintiendo el peso inesperado. Le dio la vuelta, buscando un logotipo que entendiera. Es una broma. Se rió. Pero la risa sonó forzada. Es falsa. ¿Dónde la has conseguido? El camarero dio un paso adelante, pálido como un fantasma. Señor Castillo, por favor. Su voz era aguda por el pánico. Le arrebató la tarjeta de la mano a Ricardo con una urgencia casi grosera. Yo. Un momento. Por favor. Un momento. Tartamudeó el camarero, sin mirarme. Se dio la vuelta y prácticamente corrió. No hacia la caja registradora, sino hacia el fondo del restaurante, hacia la oficina privada del gerente. Un silencio espeso cayó sobre la mesa. Ricardo parecía ofendido por la reacción del camarero. Leonor estaba confundida. No pasaron ni 30 segundos. Las puertas dobles de la cocina se abrieron de golpe. No fue el camarero quien salió. Fue un hombre con un traje italiano impecable, con el pelo engominado hacia atrás. Era Ángel Benítez, el gerente general del restaurante.
Un hombre con el que me había reunido no hacía 3 meses en una junta de accionistas del grupo hostelero propietario de la Cúpula. Ángel corría. Literalmente, corría hacia nuestra mesa. Su rostro estaba congestionado y sudaba ligeramente. Señora, se detuvo en seco al lado de la mesa, jadeando. Vio la tarjeta en su mano. Luego me miró a mí, y de nuevo a la tarjeta. Ángel, saludé, asintiendo levemente. ¿Hay algún problema con la tarjeta? Señora Elena, exclamó, ignorando por completo a Ricardo, Leonor y Sofía. Su voz era una mezcla de terror y reverencia. Dios mío. ¿Qué? ¡Qué absoluto honor! No teníamos ni idea. ¿Por qué no nos avisó? Le habríamos preparado el salón privado VIP. Mil disculpas si el servicio no ha estado a la altura. Por supuesto que no hay ningún problema. El mundo pareció detenerse. Leonor se había quedado con la copa de vino a medio camino de sus labios. Su sonrisa se había congelado y desvanecido, dejando una máscara de pura incredulidad. Ricardo la miraba boquiabierto. Su boca estaba literalmente abierta. Pasaba la mirada de Ángel, a mí, y de nuevo a Ángel. El color desapareció de su rostro. Miré a mi hijo. Javier era un mar de confusión. No entendía la tarjeta, no entendía mi trabajo, pero entendía el poder. Entendía el lenguaje universal del pánico de un gerente de restaurante de lujo. Mamá, susurró. Su voz era un hilo, apenas audible. ¿Conoces a este hombre? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Enderecé la espalda. La limpiadora cansada desapareció. La ejecutiva tomó su lugar. Le sonreí a Ricardo. Ya no era la sonrisa tímida de antes. Era la sonrisa que usaba cuando estaba a punto de cerrar una negociación hostil. Verá, Ricardo, dije. Mi voz ahora clara, nítida, y resonando en el silencio. No soy limpiadora. Fui limpiadora. Sí. Hace 30 años, para pagar la universidad. Hoy. Soy la propietaria mayoritaria de 3 firmas de consultoría tecnológica. De hecho, es muy probable que la seguridad de los datos de su banco corra a cargo de una de mis empresas. Incliné la cabeza, mirándolo fijamente. Mi nómina mensual, dije, asegurándome de enunciar cada palabra, es de $40,000. El sonido de un sollozo ahogado vino de Javier. Mamá, ¿qué? ¿Por qué? Me volví hacia mi hijo. El dolor en mi pecho regresó, pero esta vez mezclado con una resolución firme. Javi, cariño, le dije, mi voz suavizándose solo un poco. Lamento mucho haberte ocultado esto. Lamento la mentira. Pero tenía tanto miedo de que, si crecías rodeado de dinero, nunca aprenderías el valor real de ganárselo. Quería que fueras un buen hombre, no un hombre rico. Finalmente, giré mi cabeza hacia Leonor. Ella estaba blanca como el mantel, con una mancha de vino tinto extendiéndose donde había dejado caer la copa. Pero esta noche, dije, mirándola directamente a los ojos fríos y ahora asustados. Esta noche tenía un propósito diferente. Quería ver exactamente qué tipo de familia estaba a punto de acoger a mi único hijo. Quería saber cómo trataban a alguien que creían que era inferior. Hice una pausa, dejando que mis palabras colgaran en el aire caro y viciado entre nosotros. Y he obtenido mi respuesta. La frase quedó suspendida en el aire, fría y afilada. El efecto fue instantáneo. Fue como si alguien hubiera absorbido todo el oxígeno de la habitación. Ricardo, el hombre que había estado pontificando sobre sus coches y sus casas, se quedó pálido. El color desapareció de su rostro tan rápido que pareció como si lo hubieran golpeado. Su boca se abrió y se cerró un par de veces, pero no salió ningún sonido. Parecía un pez boqueando en la cubierta de un barco. Leonor fue peor. La máscara de superioridad condescendiente se hizo añicos.
revelando una expresión cruda de pánico y codicia. La copa de vino que sostenía tembló, derramando unas gotas rojas sobre el mantel blanco impoluto. Pero, balbuceó, nosotros no teníamos ni idea. Es solo un terrible malentendido. Su voz, antes tan controlada y melosa, era ahora un chillido agudo. De repente, se abalanzó sobre la mesa. Su mano, cubierta de anillos de diamantes, intentó agarrar la mía. Sus dedos estaban fríos y pegajosos por el sudor. Elena, señora Elena. Su risa fue un sonido corto, casi histérico. Deberíamos hablar de nuevo. Con calma. Javier y Sofía. Podemos ser una familia maravillosa, ¿verdad, Ricardo? Una familia estupenda. Aparté mi mano de la suya. No lo hice con brusquedad. Fue un movimiento lento, deliberado. Retiré mi mano como si acabara de tocar algo desagradable, y me limpié los dedos con calma en la servilleta. Creo que ya hemos dicho todo lo necesario esta noche. Leonor, dije, con la voz tranquila. Me puse de pie. El movimiento fue fluido. Cogí mi viejo bolso de imitación de cuero del suelo. La cena corre de mi cuenta. Ángel. Me dirigí al gerente, que seguía paralizado junto a la mesa. Ya sabe qué hacer con la tarjeta. Me giré, sin mirar a Sofía, que estaba pálida como un fantasma, ni a Ricardo, que parecía haber envejecido 10 años en 30 segundos. Buenas noches. Comencé a caminar hacia la salida. El sonido de mis zapatos baratos sobre el caro suelo de mármol era lo único que rompía el silencio. Mamá. Escuché el sonido de una silla arrastrándose violentamente contra el suelo. Pasos desesperados corriendo detrás de mí. La voz de Javier era un grito ahogado. Me alcanzó justo cuando las puertas doradas del ascensor se abrían. Me agarró del brazo. Su mano temblaba con una fuerza que me sorprendió. Mamá, espera. ¿Qué? ¿Qué fue todo eso? Por favor. ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste eso? Su rostro era un caos de emociones que luchaban entre sí. Había lágrimas de rabia en sus ojos. Había confusión. Y debajo de todo eso, pude verla, la marea oscura de la culpa. Me solté de su agarre. No entré en el ascensor. Me giré para mirarlo allí mismo, bajo las luces brillantes y caras del vestíbulo. ¿Hacer qué, Javier? Todo esto, gritó en voz baja, agitando las manos. El vestido merno. La historia de la limpiadora. Humillarme. Humillarnos a todos de esa manera. Una risa seca, sin alegría, escapó de mis labios. Yo no humillé a nadie, Javi. Yo no hice nada. Di un paso hacia él. Lo miré directamente a los ojos. Esos ojos que yo había limpiado de lágrimas y en los que había visto reflejados mis propios miedos durante 20 años. Vine aquí esta noche siendo yo misma, tu madre. Simplemente, con ropa diferente, con el contexto de la vida que tú siempre asumiste que yo tenía, la vida de la que siempre te avergonzaste un poco. Su rostro se contrajo. Pero tú, Javier, mi voz se quebró. Solo por un instante, pero la recuperé con firmeza. Tú, mi hijo, tú te sentaste ahí. Te quedaste callado, te encogiste en tu silla, rojo de vergüenza, no por ellos, por mí. Dejaste que esa mujer me dijera que debía ahorrar dinero para el postre. Dejaste que su marido me tratara como si fuera invisible. Dejaste que me humillaran. Levanté la mano cuando intentó hablar. No se trata del dinero, Javi. Nunca se trató del dinero. No importa si soy rica o si soy pobre. Lo que importa es que soy tu madre. Y tú dejaste que me trataran así. Y ni siquiera tuviste el valor de mirarme a la cara mientras lo hacían. Se quedó sin palabras. Las lágrimas que había estado conteniendo ahora corrían libremente por sus mejillas. Abrió la boca.
pero solo salió un sollozo ahogado. Mamá, yo no. Negué con la cabeza. El dolor en mi pecho era profundo, pero ya no era agudo. Era una decepción sorda. Buenas noches, Javier. Me di la vuelta. Entré en el ascensor y apreté el botón del vestíbulo. Las puertas doradas se cerraron, reflejando su rostro destrozado antes de que desapareciera de mi vista. Bajé, crucé el lujoso vestíbulo e ignoré la mirada confusa del portero. Salí a la calle. La noche era fresca, tal como lo había planeado. No había traído mi coche. Había venido en el de Javier. Levanté la mano. Un taxi amarillo se detuvo inmediatamente. Le di la dirección de mi pequeña casa, la del barrio obrero. Esa noche no dormí. Me senté en mi cocina, la de los azulejos anticuados, con una taza de té frío en las manos. Vi cómo la primera luz gris del amanecer pintaba las paredes. El teléfono sonó a las 7 de la mañana. Descolgué. Hola, Javi. Hubo un largo silencio al otro lado. Luego, escuché un sonido, un sollozo profundo, desgarrador, que venía desde el fondo de su alma. Estaba llorando. Llorando como no lo había oído llorar desde que era un niño pequeño y se había roto el brazo. Mamá, dijo, su voz rota. Mamá, lo siento. Dios mío, lo siento tanto. Esperé. Yo volví a la mesa anoche. Continuó, intentando controlar el llanto. Después de que te fueras. ¿Y qué pasó, Javier? Les dije todo. Le pregunté a Sofía. Le pregunté por qué se había quedado callada. ¿Por qué había dejado que su madre me dijera que tú deberías ahorrar dinero? ¿Por qué me dejó? Dejarte. Se atragantó con las palabras. ¿Y qué dijo ella? Ella dijo que yo no entendía, que era complicado, que era su familia, que su reputación, mamá, se preocupaba por su reputación. Tomó una respiración profunda y temblorosa. Me di cuenta en ese mismo momento. La miré y me di cuenta. No puedo casarme con una mujer que ve cómo tratan a mi madre de esa manera y no dice nada. No puedo ser parte de esa familia. Mamá, no quiero serlo. Unos días después, canceló la boda. Oficialmente. Esa tarde, apareció en mi puerta. Llevaba 2 maletas grandes. No dijo nada. Solo me miró. Sus ojos estaban hinchados, pero claros. ¿Puedo quedarme aquí? Solo unas semanas, hasta que encuentre un sitio. Asentí y abrí la puerta. Lo llevé a su antigua habitación, la que seguía igual que cuando se fue a la universidad. Esa noche, nos sentamos en la misma cocina pequeña. Le preparé la cena, macarrones con queso, su favorita de cuando era niño. Y hablamos. Por primera vez, hablamos de verdad. Le conté todo. Le hablé de las noches trabajando de camarera. Le hablé del miedo paralizante a no poder pagar las facturas. Le hablé de la primera idea de negocio, escrita en una servilleta. Le hablé del primer contrato y de por qué decidí que el dinero sería mi herramienta, no mi identidad. Tenía tanto miedo, Javi, le confesé, de que si crecías con todo ese dinero, te convirtieras en alguien como Ricardo, alguien que juzga a las personas por los zapatos que llevan. Él me escuchó. Y luego me contó su historia. La vergüenza de ser el chico pobre entre amigos ricos, la presión de querer encajar, el deseo de que su madre fuera como las madres de los demás. Javier aprendió una lección esa noche, una lección que yo había intentado enseñarle durante 20 años, y que Leonor y Ricardo le enseñaron en 2 horas. El valor de una persona no está en una tarjeta negra. Está en tener la columna vertebral para defender lo que es correcto. Se mudó a un apartamento más pequeño. Consiguió un trabajo diferente.
en una organización sin ánimo de lucro. La paga era mucho menor, pero me dijo que era la primera vez que sentía que su trabajo importaba. Los fines de semana, empezó a trabajar como voluntario en un comedor social. Fui a visitarlo de sorpresa un sábado. Lo encontré fregando el suelo de la cocina. Y lo hacía con más orgullo del que nunca le vi llevando aquel traje caro. ¿Y la familia Castillo? Bueno, perdieron la oportunidad de conectar con un nivel de riqueza que ni siquiera sabían que existía. No tuve que mover un dedo. Pero, casualmente, me aseguré de que varios de mis socios comerciales más importantes, muchos de los cuales eran clientes clave del banco donde trabajaba Ricardo, escucharan la historia completa de cómo los Castillo tratan a la gente cuando creen que nadie importante está mirando. El karma, a veces, solo necesita un pequeño empujón en la dirección correcta. ¿Qué te ha parecido el giro final de esta historia? ¿Crees que Javier aprendió la lección que merecía? Cuéntamelo todo en los comentarios. Me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis. Y si te gustan las historias como esta, donde la arrogancia recibe su merecido y la justicia finalmente se sirve, asegúrate de darle al botón de me gusta y, lo más importante, suscríbete al canal. Subo nuevas historias todos los días. Y créeme, no querrás perderte la que viene mañana. Nos vemos en la próxima.